de la mala manera, porque yo también tengo una enfermedad autoinmune, que es lupus, y al principio como que me costó caleta también como aceptar la enfermedad, porque siempre había sido una persona sana, pues. Y a los 21 me lo detectaron y fue como mucho, fueron muchos años de negación en verdad, pues como de no querer asumir que estaba enferma, que tenía que tomarme las pastillas y que mi cuerpo requería como otros cuidados, pues. Y hasta que finalmente aprendí como de la mala manera, me terminé enfermando como muy brígidamente como para tomarle el peso y tomarme las pastillas y ser responsable. Mi madre tenía lupus y murió a los 98 años, ¿eh? Así que tiene para rato, ¿eh? Sí, altas expectativas de vida. Sí, bueno, yo igual creo que cada vez son más comunes, o no sé si es que antes no se detectaban tanto ese tipo de enfermedades, pero ahora en verdad conozco a mucha gente que tiene enfermedades autoinmunes. Sí, es que igual los doctores como que, por ejemplo, con el tema, yo ahora me estoy haciendo exámenes para ver si es lupus, pero por ejemplo hay muchos doctores que en especial, no sé, yo a puros doctores hombres que creen que es como por histeria, que me siento así. Entonces es súper frustrante, pues si llevo 4 meses así, yo no sé cómo explicarle que es como, de verdad me siento horrible, como, Claro. y nada, como que me dicen, tenés que relajarte y todo, yo como, no estaría 4 meses yendo constantemente al doctor, si es que estuviera estresada nomás, como que Como que es le bajan muy, el peso. Tiene que ir a la sí. playa, tiene que ir a la playa. Dice, el horizonte extendido, expandido, ¿no? Te obliga a estar en otra situación, o a la pampa, ¿no? Mm, Los mm. argentinos, ¿no? Que viven en las ciudades de la pampa hablan muy lento, ¿no? Son muy calmados. Sí, yo igual creo que tiene relación con el estilo de vida. Los que viven muy acelerados. Mm, sí, sí, Bueno, Y no sé, también yo creo que es como, no sé, como que siento que muchas cosas sociales como que a uno la hacen sentir peor así, como sí, un futuro incierto y todas esas cosas. el encierro y el temor al otro hace muy mal, ¿no? también. Yo te digo que el primer encierro a mí me hizo pésimo, ¿no? Pésimo, yo creí que iba a estar incluso en un estado depresivo en un momento dado. Mm, Lo estoy llevando un poco mejor. Me mata eso de no poder salir en todo lo que uno quiere. claro. Ay, y tenemos para rato, yo creo. Para mucho rato, Sí, tal vez para siempre, ¿eh? Esta enfermedad parece podría llegar a ser como la gripe, ¿no? mm, Que no se va nunca, que va variando. claro, Que todos los años va a tener que vacunar. Podría llegar a ser. Porque para que desaparezca tendría que haber prácticamente un 100% de vacunados, claro. de tal manera que el virus no tenga mesones donde poder desarrollarse. Lo que pasó, digamos, con la tuberculosis en un momento, lo que ha pasado con la sífilis, ¿no? Son virus, digamos, que han desaparecido porque se encontró, digamos, el tratamiento y se inmunizó gente. Mm. Bueno, ¿qué hay? ¿Hay alguna novedad? Sí, tú dices que sí, Fernanda. Así que, adelante. Adelante. Así como para mostrar. Es que siempre hay cosas Sí, no, para sí, sí traje. el cuaderno. Aquí el cuaderno en limpio no funciona. No funciona. Sí. No, sí traje que estuve haciendo unos experimentos y me di cuenta que tiene mucho que ver con
cosas que vengo trabajando, como que he estado hilando todo lo que he venido haciendo. Ya, a ver. Bacán. Escucho justo como que... Ya ahí se ve, ¿cierto? Sí. Mm, Bueno, a raíz de la idea de como de esta masita matriz, o sea, de esta masita que se acoplaba a las matrices, a las distintas matrices que habían, como la reja y todo eso, quise seguir trabajando con el material de arroz y probar cómo, no sé si necesariamente el papel de arroz, sino que cómo el arroz se iba como amoldando, iba como adquiriendo la forma de distintas matrices. Y a raíz de esto, trabajé principalmente como con tres, eh, como, ¿cómo se dice? No, no son acciones, son como que lo hice de tres formas para que se acoplaran a una matriz. La primera fue, que es lo que creo que es la forma que más me gustó, fue que lo puse como en la manilla del ventanal de la terraza y quise que se acoplara como a la forma de la manilla. Y entonces lo puse así un día, así como muy, muy humectado, y después terminó esta masa como cayendo y como amoldándose a la forma rígida que tenía, como la matriz. Y esa es la forma de la masita de como quedó. Eh, la otra forma que trabajé fue que puse, puse este como papel de arroz en en un pedacito como de mi cuello y mi hombro y mi pecho, para usarme a mí misma como matriz, muy haciendo, como aludiendo también, bueno, o sea, no sé si aluyendo, pero vi el trabajo de la Paula, que me gustó mucho y creo que podría también tener como relación con eso, como con el cuerpo como matriz. Y esta como papel de arroz terminó fragmentándose, lo cual fue muy interesante también. Creo que podría ser también como un aspecto a trabajar y ahí quedaron como los restos de de ese papel que en mi fondo es muy raro porque no se acopla necesariamente como a la forma que uno le da, no queda como que no se estructura como el otro, que sí como que cae y cae por su peso y como que adquiere un poco la forma, sino que como que se enrosca y se fragmenta. Igual es raro eso, como la diferencia entre el cuerpo, cómo se amolda un cuerpo inerte y cómo se amolda un cuerpo como orgánico, que igual yo intenté estar quieta y todo, pero no sé, uno de repente se mueve. Así. Y tu mismo Y la cuerpo otra, también absorbe agua, po. Entonces se sí, seca más rápido el papel de arroz. Hay una interacción distinta también. y la tercera forma que probé de esta masita fue hacer realmente una masita, cocer una masita como de arroz. Cocí el arroz y quedó así como una pasta media como latiguda. Y lo que hice fue ponérmelo en la pata y dormir con esta masita. Fue un total desastre, como que dejé la cagada en mi cama. Pero lo encontré súper interesante en el sentido de que fue como no solamente eh, como una masita como acoplándose a una matriz que yo en realidad esperara que o sea, esperaba que esta masita como que se secara y quedara más o menos como un molde, pero no fue así.
sino que como que se desintegró. Pasaron cosas distintas con las 3 operaciones. Y, ¿qué iba a decir? Que nada, eso lo encontré interesante por eso, porque fue como distinto en todo. Y también me pasó que al fondo de la olla quedó como ese raspado que queda como cuando uno hace huevo y queda como una capita. Pasó eso mismo. Y también lo encontré muy interesante porque fue como, también encontré que la olla era como una matriz, como que el material se amoldaba todo. Al final como que el material reacciona distinto según como las operaciones que uno vaya haciendo. Y esto lo relacioné con mi trabajo que estoy haciendo ahora en cerámica. Bueno, esto es como un PDF borrador porque no es un trabajo que tenga así como en su totalidad hecho, también es un trabajo que está en proceso. Y bueno, hace un tiempo que venía trabajando en grabado con matrices de la cocina, eso de explotar. Oh, qué bacán eso. Eso, bueno, hay una para rayar, eso es una tabla de cocina. Pero eso ya es explícitamente así como un grabado con tinta y todo, esto es explotar. Y en cerámica lo que estoy haciendo es que estoy haciendo como unos pancitos, como de arcilla, y estoy grabando acciones que hago en mi cotidiano. Al principio eran como con diferentes objetos, diferentes lugares de mi casa, por ejemplo, eso es como la acción de mi codo cuando topa con la orilla del escritorio. Esta es la acción de tomar un lápiz. ¿De qué? De tomar un lápiz, como de escribir, tomar un lápiz. Esto es cuando enchufo el cable del computador. Y después lo que hice fue como, bueno, aquí están los pancitos. Y después ahora lo que estoy haciendo es entintar las matrices, que son como la matriz mi mano y la matriz el objeto con el que realizo la acción. Y ocupo la cerámica como el espacio en donde ocurre la acción y como al final como un poco hablar de las dos matrices por medio como de la contraforma o como del espacio básico. Y eso me pareció como que sentí que mientras hacía este tema del arroz, me sentí muy como cuando estoy haciendo lo de cerámica y siento que tiene mucha relación con el tema del cuerpo, la matriz y como no sé si es un mediador o qué, pero bueno, y aparte estoy en proceso de cambiarme de casa, estoy como viendo departamento y todo eso, además estoy trabajando en una corredora, entonces también me llama mucho la atención como esto. Esto creo que me gustó mucho, mucho, mucho porque no solamente es como que ya que hay un cuerpo que es como ajeno a mi cuerpo, pero es como un espacio en el que yo transito en mi vida diaria y, y encuentro muy interesante como sacar una matriz de ese espacio, como que me gustaría seguir como replicando esta acción en distintas partes de mi casa. Eso, ese es mi trabajo. Maravilloso. Tan callada y tan reacia a mostrar. Todo está en el campo de arte exterior. Por favor, sigue, ¿no? Y esta especie de matrices con su fragmento de la casa, de la arroz, son muy buenas. Yo creo que tiene, piensa cuáles son como los textos de los sentidos y las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave acá? Que podrían
lograr nombrar esto, palabras, pero esto es, creo que tiene, mira, si poco antes de la clase escribí algo y aquí a propósito de la arquitectura, que es un tema que a mí me interesa mucho. Escribí que la arquitectura era una poesía del cuerpo, era la poesía de un cuerpo que se encontraba con otro cuerpo, el arquitecto y el habitante. Dos cuerpos, digamos, que van a convivir, ¿no?, necesariamente allí. Eso es, ¿no? La arquitectura es el tercer cuerpo, ¿no? El tercer cuerpo que resulta de la cohabitación, ¿no?, el arquitecto con el habitante. Bueno, eso, ¿no? Creo que está muy bien eso, ¿no? Y sobre todo eso después llevado a tu cuerpo, ¿no? O sea, en buenas cuentas es que hay un protagonismo del cuerpo que es interesantísimo. La manilla es lo que tú tomas, ¿no?, donde la arquitectura se adhiere cotidianamente a ti. Claro. Puerta que tú abres, ¿no?, tú cierras. Tal vez qué pasa con el canto de la puerta al juntarse, ¿no?, esa cultura del canto de la puerta con el canto del umbral. Yo encuentro súper Fernanda. Además, esa prueba con tu cuerpo, esa prueba del pie que se rompe, ¿no? El molde como imposibilidad también de retratar el cuerpo, ¿no? Porque lo que retrata el molde es un instante del cuerpo. Es un cuerpo quieto y el cuerpo nunca está quieto. Entonces esos pedazos acumulan un testimonio fantástico, ¿no? Lo mismo que en el cuello, cuando lo ponen en el cuello, ¿no? Es decir, el molde, hay una imposibilidad también del molde, ¿no? El cuerpo no hace molde, ¿no? El cuerpo moldea siempre, pero no hace molde, ¿no? Y eso es interesantísimo. Porque tu cuerpo siempre está ordenando cosas en el espacio, se está moviendo en el espacio, ¿no? Hay un moldeamiento del cuerpo, ¿no? Es que Antiguamente, hasta el siglo pasado, tal vez comienzos de este, ¿no?, comienzos del siglo pasado y el antepasado, existía todavía la costumbre de hacer la máscara mortuoria, ¿no?, que es una cosa que venía desde Roma, ¿no? Y la verdad es que cuando uno ve esas máscaras que a veces salen en los remates, a veces están en las casas de antigüedad, incluso, son alguna cosa monstruosa, ¿no? Porque tú nunca has visto eso, ¿no? Uno nunca ve esa parte así el cuerpo, ese cuerpo que está absolutamente inerte. Ese es el susto que nos dan muertos a veces, ¿no? ¿Qué susto desde el muerto? Es un despojo sin explicación, ¿no? Un despojo sin explicación, un despojo que carece justamente de lo más importante, carece de esa vitalidad, ¿no?, que aunque esté quieto la va a tener, pero muerto ha desaparecido. Bueno, a mí me interesa mucho eso que estás haciendo. Creo que hay mucho que pensar. Sigue, no importa que se te desarme, sigue trabajando en eso y ya vamos a ver en lo que va a concluir, ¿no? Échale para adelante, como dicen los cubanos. También me pasa que no sé quién, pero también me pasa que estaba en relación a lo que decía de que el cuerpo como que es, o sea, es una matrilla, a la vez como que no se amolda, como que una imposibilidad de molde que dijo. Me pasa también un poco eso con el papel de arroz, que es como un cuerpo en sí, como que
uno no puede, como que nunca se queda quieto. Nunca se queda quieto, uno lo deja en un lugar y al otro día está distinto. Entonces, también creo que eso es muy interesante, como que es como casi un ser viviente como de por sí. Cuando yo era niño se amasaba en la casa, se amasaba en todas las casas, ¿no? Se hacían distintas cosas. Bueno, yo soy de familia italiana, más se hacían las pastas. Y entonces, una de las cosas más espectaculares es cuando se dejaba, como decía, ayudar la masa, ¿no? Que con la levadura las masas crecían la noche, ¿no? Parecía otra cosa, ¿me entiendes? Y era una cosa fantástica. Entonces, yo hubo una época cuando niño me iba corriendo a la cocina a ver qué es lo que había pasado con la masa, porque la masa se convertía en un ser vivo, ¿no? Estaba cambiando constantemente, ¿no? A lo mejor te conviene hacer un experimento con levadura. No, y además yo siento que además el trabajo tiene como una potencialidad desde la fotografía, desde el registro. Eh, Cuando tenías como en el cuello, eso también era como muy, muy hermoso. Entonces ahí se puede, o sea, como ya imaginándome, ay, se escucha un... me lo imagino como que también se complementan, como finalmente estos vestigios que quedan y el registro de la acción misma, desde la fotografía. Evidentemente, claro. De hecho, la fotografía, la primera fotografía, ¿no? O sea, grafía de la luz, ¿no? Ujú. ¿Tú sabes cuándo se hizo? Una pintura, sobre un espejo. Se pintó lo que se reflejaba en el espejo. Mm. 1400 años tarde. Fue el primer experimento que dio origen a los estudios de la perspectiva. O sea, la fotografía radica en eso, en ese tipo de exploraciones, así nació. Ujú. Bueno, bien, pues, Fernando, me alegra mucho, ¿no? Me alegra mucho, creo que tienes ahí para hacer un gran mostrario de estos, entre comillas, fracasos, ¿no? Fracasos del molde, ¿no? Entre comillas, ¿no? Fracasos del molde, ¿no? Sería muy lindo, ¿no? Porque cuando existe la obsesión en el mundo, ¿no? Civilizado de definir, ¿no? O sea, piensen ustedes que definir algo, ¿no? Definir algo significa encerrarlo en un concepto, dejarlo quieto. Es como el libro que está dando vuelta arriba del escritorio, no se queda tranquilo hasta que tú lo metes en el estante al lado de otro igual forma, ¿no? Y ahí descansa, ¿no? Ya el libro no te molesta más. Pero ¿cuándo era más importante el libro? ¿Encerrado en el estante o molestando arriba de tu escritorio? Mm. Eso, ¿no? ¿Qué importa más de pronto, el orden o el desorden? ¿No? La cualidad del arte es desordenar. Te propone otra posibilidad de la cosa, te desordena la cosa. Y ese es el susto por el arte. Bien, muy bien. Está almendra, que no hace tiempo que no veo cosas de la almendra por ahí. Que esté por ahí. Hola, sí, sí estoy.
Ahora, bueno, quería subir eso que había hecho de la foto a la ficha, lo voy a estar subiendo. Y ahora estoy viendo como qué otras cosas hacer. He estado pensando, como tomando apuntes, pero aún no tengo nada muy definido, así que yo creo que voy a intentar hacer algo nomás, como, a ver, pero De eso se trata, Almendra. Hemos insistido en eso sí. de hacer algo nomás, ¿no? Ujú, Mira los ensayos de Fernández, ¿no? De eso ujú, se trata, ¿no? Por favor, no hagan cuadernos en limpio. El cuaderno mm, en limpio deja de lado todos los fracasos, todos los errores, que son siempre lugares de origen de otras derivas, ¿no? ujú. Sí, porque al final, Son nuevos nodos, ¿no? ujú. Sí, porque cuando me di cuenta que cuando me quedo como intentando definir algo, como que no hago nada o me cuesta hacer algo porque, claro, como quiero que todo quede como muy definido, como que no avanzo, No, entonces por eso voy a intentar hacer algo, por favor, ya para avanzar. cada vez que tú tratas de definir vas cerrando puertas en vez de abrir. Mm, sí. Ese es el problema con el fondar para el juicio, ¿eh? El fondar lo único que busca es que uno lo que diga es lo que va a hacer, ¿no? Y el proceso creativo no es así, no es lineal, ¿no? Mm. Ni siquiera el científico, hasta los científicos están en contra de ese tipo de métodos hoy día, ¿no? Solamente la investigación tecnológica, el trabajo tecnológico puede hacerse así. Pero todo aquello que genera una pregunta, ¿no? El a ver si es eso, ¿no? El por si acá, ¿no? Todo eso queda afuera. Todo lo que se descubre por casualidad, ¿no? El mismo campo de la ciencia. Ustedes saben que la penicilina es un descubrimiento absolutamente casual, ¿no? Sí. En arte todo es así, ¿no? Todo hay una experiencia que da lugar a algo. Y hablé de Courbet, ¿no? Courbet le empieza a molestar, digamos, el concepto de realismo que está apareciendo en su época y tantea una cosa y descubre un campo de trabajo increíble. Bueno, por favor, Almendra, échale para adelante, ¿eh? Para adelante, ¿no? Ujú, sí, Y no nos muestres cosas en limpio, porque no somos una galería de arte, ¿no? Somos un taller. sí. La galería te exige la cosa de tal modo que la puedas poner en una casa que no ofenda a nadie. El taller tiene la libertad de ofender, ofende, ¿no? Es lo que queremos. Paul tiene, de Paul me parece que la otra vez vimos solamente uno de 3 trabajos que ya estaba proponiendo, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, Paul. Si es así, por favor, muestra otra. No se te escucha. ¿Paul? Estoy oyendo. Algo sonó ahí, pero ¿Aló? sí, ahí te escuchamos. Ya, es que los audífonos como que empezaron a fallar. Sí, la otra vez vimos la actualización como eh, de lo de pantallas en la cara. Em, eh, 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 y eso, pero eso quedó como, no lo puedo seguir avanzando en verdad y como que no puedo seguir explorándolo en el programa que lo estaba haciendo.
No sé si lo quiero continuar en otro formato. Así que he estado haciendo otros trabajos este tiempo, como desarrollando otras líneas. Ya. Paula, ¿puedes compartir pantalla, porfis? Es que estoy del celular, por eso nunca pongo cámara. ¿Ya? ¿Pero me enviaste algo? No de la ficha. Ah, ya. Voy. El Nico subió algo también. Ya. He estado trabajando. em, Ahora estoy haciendo una ficha, no sé si pueda comentarla o mejor la termino como de llenar bien. Y ahí, no sé. em, ya no importa. Sí, voy a hablar de esta porque sí. Em, Esta ficha no la he terminado de llenar, la estoy llenando. Pero son cosas que he aprendido ahora en dibujo. Como a entender dibujo, porque yo sinceramente no entendía como no entendía la línea, no entendía dibujo como traducción, como entendía otra cosa, pero era como me faltaban perspectivas, yo creo. Em, entonces este año estamos viendo autorretrato y he estado como aprendiendo sobre línea, sobre eh, em, como el punto de la línea recta, las líneas curvas, como la construcción y cosas así. Y estoy con Urribari y el profe Urribari es muy de que todo se puede hacer en base a la idea conceptual de cómo son las cosas, como de que las cosas tienen eje y como sabiendo eso todo se puede construir alrededor de ese eje y cosas así. Que sí es cierto, pero al mismo tiempo no sé si realmente quiero hacer eso en el dibujo, como quiero dibujar para traducir cosas y no como por el, por la acción del dibujo en sí, como estaba en eso. Y hay varias fotos, como creo que subí casi todas. Em, y me empiezan, ay, Esperemos un poquito. Perdóname, que el ministerio me está apurando para que acepte ser parte del jurado del Premio Nacional de Arte, ¿no? Entonces me he estado regodeando un poco. Eso. Ya, Eh, ahora la sí. responsabilidad, ¿no? Vete, mira, aceptar. Bueno, a ver, Paul, perdona, pero tenía que hacer esto porque ayer yo dejé pendiente una llamada porque estaba con otra cosa, estaba preocupado, ¿no? Porque mucho que uno no esté muy de acuerdo con el Ministerio de la Cultura, por así razón, no estoy de acuerdo para nada con la idea de un Ministerio de la Cultura, ¿sí? eh, Tampoco puedo estar siendo, digamos, desaires de niño taimado. Ok, por la adelante.
Ya. Em, la primera imagen es la que está en papel. Yo estoy trabajando autorretrato en dibujo. Eh, entonces esa primera imagen salió cuando estaba haciendo autorretrato, como que me había sentado a seguir trabajando el autorretrato y yo nunca había dibujado como con líneas rectas, porque yo nunca había hecho una línea recta, como de verdad. Eh, Nunca había hecho una línea de un punto a un punto B, siempre mis líneas, todas las líneas que he hecho siempre han sido curvas, como ligeramente se incurvan hacia un lado como que no tenía ninguna estructura. Eh, y descubrí la línea recta y dije, wow, hay puntos y hay líneas. Fue una revelación. Eh, entonces estaba en eso de conocer las líneas, como de descubrir que las líneas podían ser como muchas cosas porque no eran líneas, eran puntos en un plano. Eh, em, Dije, oh, qué divertido, qué divertido como descubrir esta función de las líneas que no conocía. Em, Me puse a rayar, traté de dibujar como cosas, pero siempre cosas em, como en relación a las otras cosas que había, como se construía algo y todo se empezaba a construir como en diálogo con eso y con otras cosas, eh, o eso intenté. Hay unos digitales que son esos que son como blanco y negro. eh, los hice como en tableta digital, eh, porque también estaba viendo así como, oh, y si pongo una raya acá, y si construyo acá, cómo se relaciona esto. Y sentía que era muy como orgánico, como que era dibujo muy, que surgía, como que, no sé si, no es la palabra que surgía, pero como que surgía en base como en relación a sí mismo. Y es porque también externamente, como en internet, así en las redes sociales muy básicas, como Pinterest, como de imágenes bonitas, me han salido muchas ilustraciones con letras rusas. Entonces yo asumo que son ilustraciones rusas. Estoy basado en nada, solamente en mis percepciones. Y yo asumo que son rusas. Y son ilustraciones contemporáneas de arte digital y de ilustración sobre todo. Así como ilustraciones muy de todo, así como hay cosas lindas, hay de todo. Y siempre, después de un tiempo me di cuenta de que podía reconocer cuáles eran las que iban a tener letras rusas, porque había algo que tenía ese arte que no tenían otras ilustraciones, como del mismo estilo, del mismo tema, pero que tenían otras letras y no eran rusas. Como que y dije, ¿qué es eso? ¿Qué tienen esas letras rusas? ¿Qué, qué puedo entender, qué puedo intentar entender de eso para saber qué es lo que lo diferencia de los otros y cómo lo puedo reconocer y por qué lo reconozco en tantas y tan variadas formas de imágenes? eh, ¿Cómo? Y las empecé a mirar bien y siempre era que estas ilustraciones estaban construidas, pero como que los sujetos, porque son ilustraciones, estoy hablando de cosas muy básicas como de póster, así, eh, pero siempre los sujetos o los personajes o los puntos principales de la imagen de composición existían en el mismo universo que existía todo lo que había alrededor. Como nada, todo tenía un contexto, como que esa figura pertenecía al resto de las cosas que habían, como que el contexto pertenecía al individuo retratado y el individuo pertenecía a ese contexto. Y eso es algo que yo no he visto como en las ilustraciones contemporáneas, digitales, de mi generación, con influencia occidental. Como que siempre en mi área, en el mundo que yo conozco,
la gente tiende a ser individuos aislados, como dibujar sujetos aislados en ilustraciones, o con muy poco contexto, o con o con un contexto, pero al que no pertenecen, como que parecen sobrepuestos. Eh, y lo encontré muy curioso, y dije, entonces, tal vez el dibujo se puede como ir relacionando entre sí, y así se va armando, como, y yo no dibujo así excelente. Entonces dije, lo voy a intentar con figuras muy básicas, con líneas, con manchas, con puntos, con, con cosas muy simples, porque no me voy a poner a dibujar una ilustración de una tienda de eh, recuerdos, porque es mucha información. Entonces, eso he estado explorando, cómo en el dibujo las cosas, como se puede retratar cosas coexistiendo, como cosas que dialogan entre sí y que a veces parecen narraciones o como que, no sé cómo explicarlo, pero son como cosas que son en sí mismas. Es como leer un cuento, algunas, o algunas son como, no sé, pero he hecho muchas. Hice una con colores, que según yo no resultó porque en verdad no entendía los colores, entonces eh, como que no supe narrar o decir algo o relacionarlo. Entonces después hice una como con colores y líneas y así, y he hecho puras cosas así. Y en eso estoy en dibujo, como que se supone que tengo que hacer autorretrato y yo llego al profe, llego con estas cosas y A ver, igual. hay varias cosas. Bueno, qué pena no poderte mostrar que cuando Bonatti fue becado a Estados Unidos, fue becado al taller La Sanchi, y La Sanchi es un gran grabador figurativo, era uno de los tipos más importantes en la historia del grabado contemporáneo. Y La Sanchi lo primero que le pide es hacer un autorretrato. Bonatti nunca se había hecho un autorretrato y la idea le repugnó, ¿no? Porque tampoco era un dibujante realmente figurativo, ¿no? Si bien lo era también de alguna manera, de alguna forma. Y sin embargo se puso a trabajar, ¿no? Hizo un autorretrato que es bastante especial, ¿no? Y apenas yo lo he visto una vez nomás, o un par de veces, cuando era Rubén Robert. Y no está en la colección, no sé si lo tendrá él. Bueno, yo no lo tengo ni tampoco está en ningún libro, ¿no? ¿Verdad? Porque tampoco Bonatti estaba muy convencido que era algo que se podía mostrar, ¿no? Bueno, pero te quiero recomendar dos cosas así que tú tienes acceso. Una ya la nombré a comienzo de año y la he nombrado varias veces. Considero fundamental para un estudiante de arte leer los textos de Candice. El punto y la línea sobre el plano es clave, es absolutamente clave. El punto y la línea sobre el plano. La cantidad de información que tiene. Candice fue un tipo que exploró como lo estás haciendo tú, exploró con él mismo. Todo es el resultado de prácticas, pero muy detenidas, muy meditadas, muy rigurosas, de tal manera que esos textos de Kandinsky han sido una información vital para todos los estudios de percepción visual. Punto y la línea sobre el plano, vital. Los estudios de color y línea del curso de Kandinsky y de la Bauhaus son extraordinarios. A ver si tengo una mano que voy a mostrar. Tenía un catálogo de la Bauhaus, la exposición de la Bauhaus. Vamos a buscar. Aquí está.
mira lo de arriba, ¿no? ¿Qué es lo que es eso? ¿No? Él le pregunta al estudiante que lo hizo, ¿no? ¿Cuál es la línea del blanco? ¿O cómo sería una línea blanca? ¿Cuál sería el grosor? ¿Cuál sería la curva que da? Y para llegar a cuál es la línea del azul. Y al lado otro experimento. Bueno, son estudios realmente muy profundos, ¿no? Pero si uno pretende analizar el lenguaje visual, ese es el punto de partida, ¿no? Probablemente. La otra cosa que puedes buscar y ver es el primer trabajo conocido de Leonardo. De los otros hay relatos, ¿no? De los anteriores a ese. Pero él cuando llega a Florencia hace un dibujo del río de Florencia, del nacimiento del río, ¿no? Del Arno. Y es un dibujo del Valle del Arno. Por favor, míralo. Es interesantísimo. Es un dibujo de puras pequeñas líneas. Hay tanto que ver, ¿no? Es impresionante. Y luego hay un desmantelamiento de la perspectiva unicentrial, ¿no? Monocéntrica, ¿no? La deshace. Y de luego hay un ser y no ser de la figuración, ¿no? Permanente. ¿No? Es un dibujo muy, a mi juicio, muy extraordinario. Tal vez sea incluso el primer paisaje que existe en la historia del arte como autónomo, ¿no? Que solamente es paisaje, ¿no? Además. ¿No? Bueno, míralo por favor, ¿no? Yo creo que te va a servir mucho, porque Leonardo es un tipo demasiado complejo, ¿no? De hecho, digamos que es cierto, comprende, Freud pudo descifrar uno de sus cuadros. Personalmente a mí me intriga mucho un cuadro anterior al que descifra Freud, que es la Virgen de las Rocas, que tiene tanta información y información contradictoria de Rocas. Es un cuadro terriblemente desconcertante. Es un cuadro además en un cambio de época de Leonardo, de un lugar que se traslada del lugar, también un cambio que afecta mucho su propia historia artística. Bueno, pero el cuadro de Freud es la Virgen Santana y el Niño, donde Freud se pregunta por el pájaro escondido que tiene eso. Él dice, esto tiene que tener un buitre. Le llega de Austria la información de un teórico que ha descubierto el buitre. Le dice, yo sé dónde está y le manda el dibujo. Ese libro es sensacional de Freud, ¿no? Se llama Psicoanálisis del Arte, tragedia sexual de Leonardo. También existe el ensayo sobre Miguel Ángel, que es espectacular. Pero la tragedia sexual de Leonardo es fantástica. Y el editor, el análisis que hace él es de ese cuadro, exactamente de ese cuadro. Bueno, pero eso es, o sea, ahora el hecho, digamos, de que en un dibujo libre como el que tú haces, ¿no? Todo está relacionado es la relación de la escritura. La escritura que tú haces te va a referir siempre a ti, es solamente tuyo. Pero más que eso, ¿no? Los surrealistas y posteriormente el grupo pobre de Europa se interesaron mucho en estudiar el garabato. Este dibujo que tú haces mientras estás escuchando una conferencia aburrida, ¿no? Cuando te hablan por teléfono de Zaragoza, ¿no? Y haces rayitas, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? ¿Qué es ese dibujo? ¿Qué es ese dibujo? ¿No? Hay artistas que estudiaron eso, ¿no? Michaud, el poeta Michaud, tiene unas obras magníficas que son en papel con humo de vela. O sea, no tiene tiempo de dibujar, ¿no? Son cosas, son esquemas dibujísticos, no sé cómo llamarlo, ¿no?
son garabatos, ¿no? No hay tiempo porque el papel se puede quemar, ¿no? Porque la vela también se acaba, etcétera, etcétera, ¿no? Son espectaculares, espectaculares, ¿no? Y el artista norteamericano Townley, que trabaja a partir, digamos, de lo que son las grafías japonesas, ¿no? Y yo no sé si el estudio de la gráfica japonesa es muy importante. En primer lugar, su origen es la escritura china, ¿no? Ellos eso lo dicen a cada rato, ¿no? Tienen un culto por la escritura china. Incluso reproducen escrituras chinas aún sin entender lo que dicen. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero, yo he visto, aquí a Chile trajimos al museo uno de los artistas show más importantes. Son estos artistas que trabajan según el mundo social, que hacen un impacto histórico, ¿no? Para los japoneses la letra suena. Cuando yo estuve en Japón le pregunté a mi intérprete cómo se llamaba. Y ella me dice Akiko. ¿Qué significa tu nombre, Akiko? Me dice una cosa fabulosa, me dice valle de flores blancas iluminado por el sol. Yo le digo, pero ese nombre es demasiado lindo, pero hay que tener cuidado con eso, porque en Japón hay muchas Akiko, no sé, pero ¿cómo le digo yo eso? Qué raro, es que eso no lo van a poder entender ustedes nunca. Los japoneses tenemos cinco sistemas de letras, 5, de los cuales 3 son los más usuales, y cada letra suena distinta. Cada raya de la letra suena distinta, cada línea. Entonces hay un equipo que puede llegar a significar cualquier cosa. Es frecuente, me decía, ver japoneses en la calle, que cuando hablan están con el otro, con un dedo, haciendo en la palma de la otra mano, ¿no? Haciendo signos. Lo están tratando de traducir cuando no entienden bien lo que el otro les dice. La letra. Yo no lo vi nunca, ¿no? Bueno, Japón es un mundo tan extraño, me dan ganas de no moverse de ahí, porque es el país de la extrañeza, no para los occidentales. Todo, yo al terror, al último tiempo yo no sabía ni hablar ni nada, no hablar, ni decir nada, porque todo podía ser de otra manera. Al comienzo todo igual, porque son los reyes del código. Ellos han codificado todo para que tú sientas que estás en el mismo lugar de toda la vida. Y de repente te das cuenta que estás en un lugar completamente distinto. Y es algo terrorífico. Por lo menos para mí. Bueno, porque mientras más yo preguntaba, ¿no? Y aquí me decía muchas cosas. Pero además mis amigos del embajador de Chile, que llevaba muchos años en Japón, tenía una secretaria japonesa, para la que me hizo mi amigo, la Keiko Noguchi se llamaba. La Keiko me contaba más cosas, y mientras más cosas oía yo, más me daba cuenta de ese mundo fantástico, completamente distinto de todo, ¿no? Que no tiene que ver con los chinos, no tiene que ver con los coreanos, no tiene que ver con nadie japonés. Ellos encerrados inventaron un mundo, su hijo. Bueno, eso, ¿no? Yo creo que vale la pena analizar estas cosas, la historia del alfabeto. La historia de nuestro alfabeto también es muy interesante, ¿no? Fíjate que cuando se empezó a hacer esto, el alfabeto era iconográfico, como el egipcio. Entonces la letra A, ¿no? Era un dibujo que correspondía a una vaca, hasta que esa letra A, ¿no? Empezó a darse vuelta, ¿no? Y no pudo llamarse más vaca, pero tampoco pudo dejar de llamarse vaca, entonces le pusieron Aka, ¿no? Para finalmente terminar en A. Fíjate que lo importante que es esto, ¿no? Porque si la letra fuera vaca, cada vez que yo diría la palabra vaca es como si te tirara una vaca en la cabeza, ¿no? O sea, el significado estaría adherido a la letra de tal manera, ¿no?
hubo que hacer que la letra fuera absolutamente indiferente, un significado, para poder configurar no tiene una libertad tremenda. Bueno, son historias de cómo nos comunicamos nosotros a través justamente del dibujo, ¿no? De la gráfica. Pero yo sinceramente creo, digamos, que la lectura del punto y la línea sobre el plano, para cualquier persona que dibuje, qué manera de posicionarse en la línea. Porque la línea tiene una cosa además sensacional, porque la línea no existe. La línea es un fantasma. Sí. Cuando yo tomo el lápiz y hago una línea, hago un trazo que tiene un espesor y tiene un ancho. Eso no es una línea. Entonces, estás construyendo como en otra parte, ¿no? Eso le da una gran autonomía al dibujo de la representación. Porque aunque hagan representación, no deja de hacer la presentación también de los elementos con que están trabajando. Por eso que te nombro el dibujo de Leonardo. A mí me causó mucho impacto. Yo estudié Leonardo como lo estudian ustedes en la escuela, ¿no? Y nada más, ¿no? Pero de pronto, cuando empiezo a estudiar un poco más profundamente historia del arte, mi viaje a Italia, bueno, ya en la escuela descubrí el texto de que se llama Freud, ¿no? Pero después, cuando tú entras, cuando tienes una experiencia concreta, digamos, o sea, cuando tienes acceso a muy buenos autores, tienes muy de cerca algunas obras que tú puedes ver. Eso me pasó en Europa, principalmente en Italia, que tuve una experiencia, digamos, de asistir a clases de historia del arte y conocer tuve la suerte de conocer al historiador del arte más importante del último tiempo, que es Julio Carvalho, hablar con él, etc. Bueno, en Chile lo primero que hice fue empezar a traducir bueno, eso, ¿no? El dibujo, ¿no? El dibujo para mí es una cosa fundamental. Yo encuentro que es una pena que se haya suprimido horas de dibujo. El dibujo es un elemento fascinante justamente por el grado de abstracción que tiene. Lo mismo de que la línea no existe, es fantástico. O sea, la línea adquiere presencia cada vez que yo la hago. No está ahí nunca. Está como una manzana. La línea existe cuando yo la hago. ¿Qué representa? Es como, es La como, vertical de mi cuerpo en la erección, cuando me puse de pie por primera vez. La horizontal, el horizonte que cortó mi cuerpo. Eso es trascendente. Cuatro patas, yo no veía la horizontal. De repente empiezo a levantar la mirada y veo que el terreno se extiende y no puedo ver más allá. Tengo que empezar a levantarme para ver más allá. Y descubro la horizontal, mi cuerpo cortando esa horizontal. Eso es, ahí nace estos dos conceptos fundamentales. sí. Profe, se le quería preguntar, ayer Urribari también me comentó algo sobre la horizontal como del horizonte y de que se dividen, eh, y yo dije, uy, esto debe ser de una cita de algo, pero ¿de qué? ¿De qué es? Es la historia del hombre. Están muchos artistas que han hablado de eso, ¿no? En los Sí. nuevos caminos del grabado de Heiter, que estudian grabado tienen que saber quién es Heiter, ¿no? Una de las figuras más trascendentes del grabado contemporáneo. Maestro de Mata, de Polo, Guerrero, Rosco, ¿no? Mata, que como se llama, enseñar, de eso Antunes, ¿no?
donde se hicieron los grabados de Mason Duchamp, etc. Fue una historia que él mismo es un grabador importantísimo, ¿no? Justamente a propósito del juego de la línea. Él tiene introduce eso con el cuerpo diseñando el camino hacia el horizonte, ¿no? Bueno, pero eso es nuestra historia antropológica, ¿no? Cuando yo me pongo de pie y miro el horizonte, lo divido, no solamente lo divido, sino que como yo tengo ojos al frente, no tengo a los lados, no tengo los ojos del caballo que ven en 360 grados, lo que tengo mi mirada, ¿no? Acabar como máximo, no alcanza a los 180 grados, no recuerdo cuántos son los grados. Entonces corto ese tramo. Creo, y con eso creo una cosa sensacional. Con eso determino lo que voy a ver, lo que voy a excluir. Mi mirada se convierte en seleccionador y origino el primer rectángulo, la futura tela, ¿no? El futuro pliego del papel, el primer rectángulo. Bueno, es una historia fantástica. Es cosa de pensar, ¿no? Nosotros y el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo, ¿no? Y el mundo, ¿no? Le hablé del niño, ¿no? Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestras madres, todo es tibio, todo es grato, pero no solamente eso, ¿no? Lo único que vemos es un color rojo, es la luz que se trasluce por el vientre de la madre a nuestra vista. Cuando aparece nuestro órgano de la visión, vemos rojo. En ese paisaje vivimos, y no hay distancia, no hay nada, ¿no? Nada más que rojo y calor. Los amigos salimos al frío, no nos gusta, nos juntamos, ¿no? Y empezamos a ver, y la gente nos trae regalos, ¿no? Y nos muestra el regalo, ¿no? Y yo estiro la mano, lo trato de tomar, porque no hay distancia, no hay distancia. Y había un enfermo, yo conté esta historia, pero la voy a repetir porque es una historia fantástica. En Inglaterra, hace bastantes años atrás, en los años 50, operaron, y esto se tiene que haber repetido, ¿no? Esta fue la primera vez que operaron a un ciego para que pudiera ver. Era una operación fácil, ¿no? No tenía dañada la retina, nada. Pudo ver, pero la historia de lo que ve este hombre y lo va relatando es increíble, ¿no? El tipo ya tenía 25 o 30 años. Pero lo más espectacular, respecto a lo que estamos hablando, es cuando se asoma al balcón, ¿no? De la pieza del hospital. Quiere bajar, porque uno entiende que el piso es tan lejos. Cuando el hombre descubre la distancia, es porque camina, porque traza una línea, porque se mueve. Esas líneas son nuestros referentes. El primer movimiento, la distancia. Ahí van a venir la altura, todo. Va a venir la casa, de luego. Consecuencia más importante para sobrevivir que venir a la casa. O sea, el espacio donde cabe vivir el cuerpo. La primera obra de arquitectura no es la caverna, porque la caverna estaba hecha. Y la reconoce como el vientre materno. La primera obra de arquitectura es un parapeto construido para protegerse. O sea, ¿qué es lo que es el parapeto? Vertical, contra la horizontal del suelo. O sea, la hago desde mi cuerpo, desde la experiencia de mi cuerpo. El dibujo es una experiencia de mi cuerpo. Cada línea que yo voy haciendo, reproduzco la historia de mi cuerpo y la ingreso en una aventura. El papel blanco es la nada llena de posibilidades, decía Camilo. Llena de posibilidades. O sea, es un espacio increíblemente abierto, azul.
pintores no pintan sobre blanco, matan el blanco. Eso abre la pintura, ¿no? Abre el camino a la pintura. El blanco es una posibilidad infinita, duele. Yo trazo la línea, queda ahí sagrada, imborrable. Bueno, perdón, yo puedo seguir hablando de dibujo. Me encantaba hacer clases de dibujo. Me encantaba, sobre todo, pensarlo de una manera tan distinta, cuando te hacen hacer líneas verticales en primer año. Qué cosa más absurda, ¿no? No es porque sea absurdo hacer la línea, si está muy bien, pero que no te diga por qué, no te diga qué razón tiene eso. ¿Cuántas veces reitero la verticalidad de mi cuerpo? ¿Qué significa medir igual? Si no es comparar. Comparar es otra cualidad humana fundamental, poder comparar una cosa con otra. Cuando yo busco hacer idéntico una cosa a otra, lo que estoy haciendo es que se hace comparar. Cuando tiro la diagonal, y la diagonal significa movimiento de mi cuerpo. La curva, el brazo, mira, voy construyendo todo, es decir, ese dibujo es una cosa mágica. Si te la enseñan como mecánica, pues si te agarrar a palo, es horrible. Las clases de caligrafía que le hacían antiguamente a las mamás, a las abuelas en el colegio. Claro, la vieja terminaba con una letra inglesa tan fantástica, ¿no? Pero chica, la letra con sangre la decían los profes. Y era efectivo, porque antiguamente tenían una tablilla con la que le pegaban en la mano, porque no al alumno cuando el estudiante no podía ser muy bien. Bueno, eso. Tú estás metida en un curso. Hoy yo quería recomendarle algo a Paul que quizás le puede servir. Es como que cuando vi sus dibujos hay como 3 dibujos, el 2, el 3 y el 4, que siento que se relacionan mucho entre sí y que tienen una cosa como también me japo, no sé. Y tengo esta libro. No sé si lo ven. Sí. Entonces, eso como que creo que le puede servir. Este autor se llama Seishu Toyo, y hay otro, este también, y se llama, te los mando al tiro por así escrito. Este que acabo de mostrar, el autor se llama Teisho Shugun, y siento que tiene como mucha relación con esos dibujos que hiciste, porque como que formula el espacio a través de como líneas y no necesariamente como diciendo como que ahí no hay una montaña, pero igual como que la hay. Entonces, eso, te lo voy a mandar aquí. Ya, gracias. Bien, pues me gusta mucho que estés metida con el dibujo, fue estimular. El dibujo es una cosa muy positiva. Y estudio los japoneses, el dibujo es zen. Yo vi eso, yo también. Uno se ve hacer, pero eso lo hacen a una hora muy temprana del amanecer. Y está el templo cerrado. Y entonces lo que tú ves después son esas especies de piscinas de arena, donde se ha hecho como una especie de meta trazado. Ese trazado al día siguiente cambia, ¿no? Dura un día.
Ahora hay un antropólogo famoso, histórico, que se llama Samson Broderick, ¿no? Que describe la ceremonia de la caza, ¿no? del pueblo primitivo, como al amanecer, ¿no? Él dibuja sobre la arena, sobre la tierra, el animal que se va a cazar. Los cazadores, antes de salir a cazar, disparan sus lanzas, ¿no? Tiran sus lanzas sobre el cuerpo del animal. En ese momento ellos pueden estar listos para cazar. Se han posicionado de eso. Los indios navajos en Estados Unidos, el cura, el sacerdote, ¿no? El grupo, hace un dibujo al amanecer, muy detallado, que dura hasta que el sol se levanta. El sol está en el cenit, se hace otro. Esa es la idea también de la posibilidad de vivir. Bueno, pues Paul, dale vuelta al dibujo. El dibujo es una cosa más. Y son muy bonitos los que tienen, no entre paréntesis, lo único que no te había dicho. Tienen una continuidad también, aunque tú de pronto no conocieras el centro de Fernanda te lo dijo. A lo largo de todos ellos. Yo ve Kandinsky, por favor, te va a servir. Es que intenté leer el punto y la línea de Kandinsky, pero no, me cuesta entenderlo. Sí, no, pues, es terrible. Es una página que hace dando vuelta qué es lo que está diciendo y hace discutir la experiencia. Avancé como 20 palabras en una hora. Fue terrible. ¿No? Cuando te dice que el plano es más pesado arriba que abajo, ¿no? Mm. Es una experiencia visual. Eso. Poner un plano de papel vertical, girarlo, puro limpio, ¿no? Te vas a dar cuenta que tiene razón. Estar preparada frente a eso, a ese plano, a ese rectángulo vertical, el papel de pronto es más grande arriba que abajo. Se dice que las masas son más pesadas de la izquierda que de la derecha, y se dice que los pintores tienen la seguridad históricamente. Bueno, sí. Léelo de a poco. Sí. Otra cosa importante de Einstein, sobre todo el primer capítulo, yo lo digo clave, ¿no? Voy a ver si tengo entre manos. Yo había separado algunas cosas. Ya, sale de acá. Tengo que hacer una clase en arquitectura, en un posgrado de arquitectura, pero algunas cosas les pasan. ¿Cómo se llama? Te lo voy a mostrar bien. Entonces, Rudolf Anneheim. Anneheim se escribe A-R-H-E-I-M.
Y era sobre algo de arquitectura, creo. No, este es un libro que se llama Arte y Percepción Visual. Está hace muchos años en la biblioteca, porque yo lo hice comprar cuando yo antes de pensionera era. Y exactamente lo que marcaba la página. Ahí hay un análisis de un plano, del cuadrado, ¿no? Este que es un cuadrado que se aplica un rectángulo, cualquier forma rectangular. Se llama diagrama tensional de un cuadrado. Lo voy a mostrar la próxima clase y lo voy a tener mostrado. Ya, profe. Yo estoy separando los libros que tengo que dar el indicador del bibliográfico del curso. El curso la clase que voy a hacer es sobre la performance de Spencer Tuning. Justamente lo que hace Spencer Tuning es ocupar con el cuerpo la ciudad. La ciudad se amolda, el cuerpo se amolda a la ciudad, el cuerpo rebasa la ciudad, etc. Y un juego ahí, un juego dialéctico que es muy interesante. Bueno, el libro se llama Arte y Percepción Visual. Es de las primeras cosas de Arca, que está el poder del centro, hay muchas cosas de él. Este es el libro. De los autores sobre percepción es el que logra subsistir, porque la percepción, como se podría decir, que pasó de moda, ¿no? Con el estructuralismo, ¿no? Y el postestructuralismo, ¿no? Pero los textos de Arken son un poco la base de algunas cosas que se estudian por esa otra parte. Lo mismo que lo dio el que es más clave en ruso, es Jakobson, ¿no? Estudia el lenguaje y estructura y percepción. Bueno, pero bueno, Amanda, esperamos que te sientas bien, ¿no? Sí, está igual avanzado. Menos tu terremoto productivo, ¿no? Sí, no, pero es que igual he dado vuelta harto a eso, pues porque es difícil pensar, o sea, me juega en contra pensar en productividad cuando mi cuerpo no funciona. Entonces, me estoy intentando como poner en tensión eso también, pues. Como, de hecho, estaba pensando que me quedó dando vuelta, como le dije en la clase anterior, el concepto de la expiación, pues. Porque me toma mucho en el tema religioso también. Yo estuve toda mi vida en colegio monja. Entonces me tomó mucho el concepto del perdón, pues, del perdonar tus pecados también y todo. Y me empezó a dar mucha vuelta ese tema, no sé, pues por ejemplo, la vista desde mi cama cuando estoy acostada se ve un campanario de una iglesia que queda a una cuadra de mi casa y todos los días a las 12 suena esa campana y todos me dicen, ay, qué bonito, y yo la odio, lo único que quiero es ir a desconectarle todo lo que tenga como... Pero todos me dicen, ay, pero disfrútala, es muy lindo el sonido, pero una vez, cuando estoy todos los días escuchando esa campana, todos los días, para mí es un calvario esa cuestión, escucharla todos los días, me sé la cancioncita de memoria, entonces... Tiene mucha suerte, porque es un campanero que está sonando nada más que a las 12. A las 12 y a las 7 suena. Son horas de misa, nada más. Pero Sí. si estuviera al lado de un convento, ¿no? Empezaría de primero como a las 6 de la mañana. Sí, no sé. Son los llamados a oración, ¿no? De las 7 está llamado a oración, porque es la antigua Ángelus. Ah, el Angelus, nosotros en el colegio lo rezábamos a las 12 para bendecir los alimentos.
Sí, no. El cuadro de Millet, que es un descubrimiento que descubre Dalí, o sea, lo revela Dalí. Sí, pues entonces, bueno, con todo ese como imaginar, es que bueno, mucha parte de mi vida es como esta lucha entre el imaginario ese como medio religioso de mi colegio y como en el estar en el limbo, porque yo nunca fui creyente, entonces estar como en un colegio monja, yo me confirmé solo por el hecho del trámite, porque si no le tenía que mandar una carta a la vicaría de por qué no me quería confirmar y justificarme y todo, y dije, ¿sabéis que ya fui lo más a confirmar nomás? Porque tenía después que tener una entrevista con el vicario, de justificarme, de por qué no quería hacer el proceso. Entonces lo hice nomás y ahí lo hice nomás. Pues entonces, claro, como que empecé como a hilar muchas cosas también como porque me dieron vuelta cuando me dijeron la palabra expiación, yo no la conocía. Y nada, como que me empezó a hacer mucho sentido el hilo entre la culpa también, de estar incapacitada de hacer algo y tener ganas como de ser productiva. Entonces, me acordé mucho también de los trabajos de la Frida Kahlo cuando pinta acostada, como en su cama cuando ya no puede moverse más. Eh, pero más que nada el concepto, por ejemplo, del bautismo, de la enfermedad, de ese campanario que escucho todos los días. Eh, y nada, como que esa repetición también que ya se empieza a tornar un poquito enfermiza de escucharlo todos los días. Y justo da mi balcón, po, y yo ahí es donde salgo a fumar, entonces de repente estoy fumando y se escucha ese campanario, me dan ganas de... Tengo unas ganas de no escucharlo ya porque me tiene chata y es muy divertido porque cambia según la fecha religiosa también. Entonces, para Semana Santa una canción distinta y es más larga. Entonces, nada, como que en eso estaba pensando y también quería relacionarlo con el proceso del bordado. Estaba haciendo unos bocetos como de bordar, como bordarme a mí, como el cuerpo, como una figura del cuerpo. Y en eso estaba haciendo pruebas, en verdad, porque como no sé muy bien qué puntada sería como la mejor ni nada, estaba como puro ejercicio de eso. La ley del cuerpo como escritura también, ¿no es cierto? El bordado. Sí, como el lenguaje también. Claro, entonces estaba en eso y voy como un poquito a paso de hormiga, como por lo mismo que le contaba, que me ha costado un poquito últimamente levantarme, entonces, por el dolor, pero, pero como que voy de a poquito avanzando. En Chile hay, son bordadoras, no son tapiceras, existe, bueno, no solamente en Chile, existe en el mundo una línea de trabajo de gente que hace tapices, que el arte del tapiz, ¿no? Artistas tapiceros. En Chile hay personajes que son bastante notables. Uno es Carolina de Raza, ¿no? La otra es mi hermana, que trabajan justamente ese tema, ese tema muy lingüístico lo que hacen, cómo cambian las tramas, ¿no? Por las fronteras, ¿no? Cómo pasan de un tipo de trama a otro, ¿no? Cómo desordenan, ¿no? Lo que es la unión que te dice que hay que hacer. Es interesante buscar eso, verlo. A Carolina le hicimos una gran exposición de imagen y el catálogo de museo interior. También, no sé, lo que me pasa a mí con el tema del bordado, que yo lo veo mucho por el lado como del proceso del bordar. Eh, no sé, quizás porque también en mi imaginario yo siempre tuve a mi abuela y a mi mamá haciéndolo, entonces como hacerlo yo también me hace sentir como que me hace recordar mucho esos momentos, pues, cuando mi mamá me bordaba los delantales también y todo eso, como que me hace una conexión muy grande como personal también, como de mi casa.
de mis recuerdos. Hay un nombre en el delantal. Sí, con rojo. Con Sí. rojo. Yo estaba interno en un colegio de cura también. Yo soy de cura. Qué Entonces terrible. las sábanas, todo tenía que llevar, ¿no?, mi nombre con el número de matrícula. Era como Oh. el ingreso al número de matrícula. Sí, sí. El mío también llevaba como el root abajo, yo no sé por qué querían eso. ¿Para qué? Número de matrícula. Muy raro. Que era un número por lo demás muy especial, ¿no? Sí. Nunca se no he podido hacer nada con él, no sé por qué. El número 51. Yo nací en una casa que tiene el número 10 y 51. Y digamos, fecha de nacimiento del segundo que tiene 5. ¿Cierto? Después he descubierto que tengo 50.000 reiteraciones, 51 en todas partes. Todo. No, sí, sí. A nosotras no, en el corbatín, porque nos ponían como una placa que tenía nuestro nombre, que parecía como, no sé, cualquier cosa, y cuando te llamaba la atención o estabas ahí como en problemas, te lo quitaban. Entonces te identificaban al tiro que tú estabas ahí como en problemas porque no tenías ahí tu nombre. Porque Oh. te lo tenían como requisado. A mí me pillaron fumando en el colegio una vez también y me quitaron por mucho tiempo el PIN, le decían. Y quedé ahí súper mal, pues, porque las que no tenían el PIN era como, está como niñita problema, pues, porque no anda con su nombre. Sí, pero como, qué vergüenza. Así que, Los colegios de cura son terribles. sí, no, es traumático. Una experiencia no muy educativa. Y eso, Terminaron echando cosas, lo pusieron en un museo fiscal. Fue la situación terrible. Y otra persona completamente distinta. El museo fiscal era una joya de No, sí, para mí entrar a la universidad fue como la liberación máxima, como salir de la cárcel para mí fue entrar a la universidad. Que podía decir lo que quería o hacer las cosas que me gustaban. cero. Otro tipo de profesores completamente distintos que hablaban de cosas del contexto, de cosas de su clase. Porque hay niños. Eh, bueno, no hay, eso no tiene una productividad pareja, ¿no? Tiene preocupado, ¿no? O sea, hay, justamente ahora, esta semana y estos último tiempo, hemos visto ustedes gente bastante estelar, diría yo, ¿no? Tienen producciones que me interesan, me inquietan, y otra persona que se está poniendo muy tímida, ¿no? No sé si será porque tienen el susto por lo que estamos viendo, o se consideran, como me decía Almendra, que se estaba preparando para, ¿no? Digo, o sea, que están pasando el tiempo. La cosa no es eso, la cosa no es eso. Y hay que trabajar en sucio. Mientras más sucio es el mejor. Borradores cuando se pueden destinar más cosas. Estábamos hablando del garabato. ¿Qué es lo que tiene el garabato de especial? Es una cosa que se hace libremente. Se estudia porque ahí hay algo. Hay algo. Por eso interesaba Cobra, por eso interesa a los creativos. Pasa, pasa ahí. No lo vamos a descubrir nunca, pero sabemos que hay algo guardado ahí. Hay que llegar. Esos son los borradores. Hay un borrador que puede decir tantas cosas. Yo tuve en el curso a Violeta Larraín, una artista de una sensibilidad extraordinaria. Murió
casa, desgraciadamente muy joven, y dejó unos trabajos, unos grandes preciosos. Y esos trabajos tenían una particularidad, ¿no? Una regularidad formal. Eran cuadrados que tenían una cosa mágica de ser vegetales, de flores, de hojas, etc. Siempre cuadrados, y siempre de distintos colores que iban generando otro cuadrado mayor. Y un día llega a clase y me muestra un video, ¿no? Está ella al lado de la cama saltando. Yo le digo, Violeta, ¿qué es esto? Esto yo lo hago todos los días. Bajo de la cama, tengo 20 años. Tengo la tarea de hacerlo durante un mes. El trabajo, ¿no? Es espectacular. Coincidencia con la reiteración que estaba, ¿no? Con sometimiento del cuerpo a lo mismo. Si dentro de lo mismo, ¿cómo poder hacer lo máximo? ¿No? Violeta. Ojalá un día, hay muchos coleccionistas que tienen obras de ella. Ojalá un día se me recuerdo varios libros, se me recuerdo los coleccionistas que hubieran. Bueno, porque si ustedes ven a sus compañeros, por favor, a ver si logramos, porque íbamos muy bien con el curso, ¿eh? Y yo les voy a decir que a mí me tenía bastante asombrado la productividad del curso. De pronto, cuando las cosas empezaron a moverse más pesadas, ¿no? Las cosas empezaron a quedar atrás. Hay uno que tiene explicación, como el Nicolás, que no tiene problemas de salud. Cuando produce cosas realmente muy buenas. De él no me preocupó mucho, salvo su salud. Okay. Digamos aquí entonces, Paula, conversemos nosotros sobre los viernes, ¿ah? Porque a lo mejor el viernes sería bueno que empezaras tú a tomar el curso para algunas cosas, ¿no? Podemos ver cuál podría ser. Ya. Importante, siempre considerado, ¿no? Que hay un espacio de la ayudantía. Y dialoga de otro lado con los estudiantes, ¿no? Y toma algunos aspectos, ¿no? Hay algo que a mí me preocupa mucho, que es lo que menos valorizan ustedes, ¿no? Eso es, que es la descripción. Yo les voy a decir que yo he llegado a la conclusión que enseñar arte es enseñar a ver. Enseñar a ver, pero enseñar a ver en toda su profundidad. Porque uno tiene que ver su obra, pero también en la medida que uno ve el mundo, ¿no? Y escribir es eso, es ver. Pongan atención a eso, por favor. Cuando hablaba de Kandinsky, que todos los descubrimientos de Kandinsky son viendo, mirando con atención, descubriendo. En 1911 hizo la primera obra abstracta que se conoce en la historia del arte, una acuarela, primera acuarela abstracta. ¿De dónde nace esto? Esto nace de una cosa muy especial. Él estaba integró un grupo de arte que se llamaba Blue Rider, Jinete Azul. Y él personalmente se había propuesto poner esta representación de un jinete con un caballo, digamos, todo pintado en azul. Estaba haciendo una de esas experiencias y de repente sintió que tenía la cabeza saturada y salió a caminar. Dejó los
cuadro colgado en el puesto en el caballero. Cuando volvió, la tela se había caído. Y la miró desde otra posición. Y dijo que el cuadro realmente no tenía por qué tener una posición. O a lo mejor no podría tener, porque de hecho siempre tuvieron posición. Pero el problema era lo que principalmente descubrió, que la forma de lo que estaba haciendo era más importante que lo que representaba la forma. Que el color era más importante que lo que estaría representando el color. La propuesta que empezó a trabajar a partir de experiencias de esta naturaleza es que él estaba confiriéndole a la pintura la libertad de la música. La música no necesita decir, no necesita ser representativa. O sea, el verde no tiene por qué ser un árbol para Kandinsky de ahí en adelante. Tiene que ser verde. ¿Cierto? El amarillo tiene que ser amarillo, etc. Y empieza a estudiar estos colores, todas las posibilidades que tiene. Escribe un texto sobre los colores, se llama El sonido de los colores. Es espectacular. Entonces empezó a hacer hablar él desde su foto. Y eso habla como pintura, no subordinada. Y eso fue el origen de la pintura abstracta. Bueno, eso es, o sea, mirando, observando. Esa es la historia de la pintura. Yo considero importante enseñar pintura, a pesar de que yo soy bastante abstracto, no sé yo. Yo creo que hay un periodo donde tiene que estudiar pintura. Porque la pintura es la acción humana que mejor guarda la historia de la visualidad, en ninguna otra. O sea, cuando ustedes pintan, ustedes han tenido su ejercicio de pintura, han hecho una especie de recorrido extraordinario, el descubrimiento del hombre, ¿no? De la visión. Y cuando yo el color rojo que estoy viendo soy capaz de reproducirlo, de llevarlo a otro lugar, es decir, que lo he visto profundamente. Si lo he analizado, como es ese rojo, eso. Más allá de eso, el estudiante que puede amarrarse tampoco, ¿no? Que esa pintura como figuración, ¿no? De cualquier otra forma sea la única forma de expresar. Eso es otra cosa. No hay un lenguaje único para decir lo que se tiene que decir. Pero sí hay que entender que las cosas dicen por sí mismas. Son irreductibles a ser traducidas. ¿Cómo explico yo que los despojos de papel arroz, de la mazamorra de arroz de la Fernanda, cómo se llama eso? ¿Qué puedo decir eso? Traje, ¿no? La palabra que tal vez había. O cualquier trabajo de ustedes. ¿Cómo se explican las líneas de Paul si no es la línea? ¿Cómo se explica la serie de puchos de Amanda con la letra F arriba? Si no es sí mismo. Eso no lo puedo sacar para afuera de ahí? ¿Sí? Fue el sobre de almendra, ¿no? Una otra cosa que no ha traído. Son cosas que ustedes van teniendo ensimismando en ellas. O sea, las han hecho ser, existir. Eso es lo importante. Yo me pongo a mirar, no demasiado marginal de Pablo G. ¿Cómo puedo decirlo eso? Todo lo que pasa ahí. Bueno, no hay palabras. Hay aproximaciones, podría tener que ver
y eso me obliga, o sea, ese incluso me obliga, me desafía a mirar, mirar y a mirar y a mirar. Bueno, hay que ver, sinceramente, tan importante. Okay. Los estudiantes de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Católica Valparaíso me invitaron, ellos han fundado 2 escuelas más, ¿no? Yo en una de ellas hice clase de dibujo, la de Santiago. Hice un seminario con los profesores sobre dibujo justamente, a la que se creó en Osorno, y después se trasladó a la Universidad Austral, que no fue creada por ellos, pero por egresados de ellos, sí. La de Santiago sí que fue la escuela 2, la escuela de arquitectura del Arce. Bueno, y ellos me decían, bueno, pero si no hay que enseñar, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo tuve un hijo que estudió ahí, uno de mis hijos arquitectos. La cosa era fantástica, pero terriblemente lenta, pero fantástica. El estudiante salía con un tablerito, ¿no? de chocuán, de terciado, que se yo, con papel blanco pegado encima, ¿no? Un bloque, ¿no? Y iba a dibujar algo, ¿no? Me mandaban a dibujar puertas, ¿no? Y tenía que dibujar nada más que puertas, en las calles de puertas. Después el dibujo era ángulo, esquina, ¿no? Esquina, miren, ¿no? Todas con lápiz Bic azul, para no entretenerse, digamos, ¿no? en la sensibilidad de líneas o cosas así, digamos, eso es tan importante en una escuela de arte. Y tú te preguntas, bueno, ¿y para qué todo eso? ¿No? Y resulta que realmente es muy sabio. Porque un estudiante que empieza a dibujar puertas y la puerta en su umbral, está tomando no solamente adquiriendo uno de los elementos fundamentales de la arquitectura, que es el traspaso entre lo público y lo privado, ¿no? Conceptualmente, está aprendiendo a analizar situaciones de profundidad espacial. Esquina es saliente, puede dibujar entrante, o sea, la puerta es la entrante, la esquina es la saliente, ¿no? Y va internalizando el espacio, realmente entiende todo. Bueno, mi propuesta era entregar lenguaje básico, comprensión del espacio, y después mandarlos a hacer eso, justamente dibujar en la calle. Para eso yo tengo guardado algunos ejercicios. Y los tipos dibujaban. Y después mi ayudante, que yo cuando yo hice un año de dibujo, y una persona que fue mi ayudante haciendo, que logró la escuela católica en el cárcel. Murió por el cárcel. Okay. Bueno. Eso. Llegamos hasta aquí. Sí, yo quería invitarles quería invitarles mañana al taller que voy a hacer en el Bellas Artes por el Día del Patrimonio. Es a las 11 y es por el YouTube Live y tiene mucha relación con lo que hablamos hoy día, Fernanda. Así que, o sea, está como destinado a niñes en compañía de un adulto, pero igualmente creo que podréis verlo y yo hago como ejercicios súper parecidos a los que mostraste hoy día, pero con plasticina. Pero también muy como trabajando desde la forma, la contraforma, figuras, fondo y todo eso. Así que... Bacana, ahí voy a estar atenta.
Ya, bacán. lo que le sirve para aumentar el debate, digamos, de los amigos, no por personas. Mientras más van, ¿no? Después eso se puede trasladar a la discusión que estamos tratando por todo el curso. Ya. Muy bien. Gracias. ¿Ya? Chao, que estén bien. No. Nos Ci vemos. vediamo, dice in italiano, ci vediamo tutti.